10 de diciembre de 2025 es el cuarto año y día 290 desde que comenzó la invasión total. Bienvenidos, les saludo al informe diario de la situación. En el informe de hoy vemos protestas en Kursk que muestran claramente la creciente presión política interna sobre Rusia. Avances rusos en Siversk y cambios en el mando ucraniano están modificando la situación en el frente. La ampliación continua del centro de drones ruso en Donetsk. Veamos el informe de cómo la flota fantasma en el Mar Negro sigue siendo diezmada. En la región rusa de Kursk hubo nuevamente protestas públicas. Rusos de zonas fronterizas exigen los pagos de compensación prometidos por el presidente Putin. Ellos se refieren a aproximadamente $1,000 estadounidenses. Eso es lo último que recuerdo, por persona. Un asesor del gobernador regional declaró al respecto que la población debió haber defendido sus casas por su cuenta. Es un chiste lo que te está pasando allá, sobre todo porque los rusos los dejaron evacuar. Cuando los ucranianos cruzaron la frontera, los soldados rusos saquearon primero el departamento de Akhmat y luego los de los ciudadanos, incluso en pueblos donde los ucranianos ni pusieron un pie. Y luego Putin les promete una compensación por todo lo que tuvieron que soportar aquí y por supuesto por toda la propiedad que perdieron, sobre todo por culpa de sus propios soldados, lo cual en este contexto, por supuesto, no se ha admitido en absoluto. Y todo eso solo porque los rusos no pudieron defender la frontera. Lógicamente, ese pago nunca se realizó. ¿Y qué se hace entonces? Por supuesto, culpar a los habitantes, ¿no? Es realmente ridículo, pero tampoco podía esperar otra cosa. Además, también fue detenida una mujer de Kursk que previamente había presentado una queja similar a Putin. Mire, aquí soldados de Azov grabaron a prisioneros de guerra rusos. El ruso pregunta sobre su destino inmediato, es decir, si fueron capturados o si ahora serán ejecutados. Cuando los ucranianos respondieron que fueron capturados, él juntó las manos. Hay que entender ese miedo. A los rusos se les dice claramente que los ucranianos los van a fusilar y así sucesivamente. En algunos casos, ellos asumen que no pueden salir de ahí como prisioneros de guerra. Por otro lado, también son los rusos quienes invadieron Ucrania. Ellos pueden suponer que sus posibilidades son peores si los capturan, porque las atrocidades que dejaron allí en Ucrania, en todos los lugares por donde pasaron, e incluso que ellos mismos difunden públicamente, por supuesto, no mejoran el ambiente. Ejemplo breve de la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich invadió en todas direcciones. Luego llegó el punto de inflexión y en algún momento no solo se defendió el territorio más alto, sino también la propia tierra. La mayoría de los crímenes contra los alemanes que vivían allí fueron cometidos por ejércitos de países previamente invadidos por el Tercer Reich. Ellos tenían una mentalidad muy distinta a la de Estados Unidos, canadienses o unidades de colonias británicas, ya que los alemanes habían estado antes en sus países y destruyeron mucho. A diferencia de los ejércitos que solo conocían la guerra de oídas antes de participar activamente. Así es ahí ahora también. Así que desde un punto de vista puramente psicológico, es completamente comprensible que uno invada algún lugar, destruya ciudades, infraestructura y familias, y luego tenga miedo de ser víctima de deseos de venganza. Pero otra cosa en el video también es muy interesante. Como podemos ver cada vez más, los soldados rusos se ven cada vez mejor equipados desde hace algunos meses. Este incluso tiene un casco real, no un tazón de aluminio como el que pidió antes un oficial ruso corrupto. Su ejército también cambia. Reviso hasta 400 fuentes diarias y veo muchos videos. En promedio, diría que los rusos han controlado gradualmente los problemas de equipamiento, sobre todo los uniformes. Por otro lado, parece que el suministro para los soldados sigue siendo deficiente. Cuando ya están otra vez de rodillas en el lodo y bebiendo de charcos porque la logística rusa no puede abastecer. También parece que de nuevo muchos soldados rusos de la brigada de inválidos están en los campos de batalla, como se puede ver claramente aquí otra vez. Sin embargo, los rusos están ganando terreno, avanzan más cerca de Siversk. Los ucranianos claramente no tienen el control de la situación. Como dije hace 2 días, tras la toma rusa del barrio este, los combates en el centro se intensificaron aún más. Los rusos controlan el acceso sur al pueblo y todo hasta el río Bakhmutovka. En el puente señalado en el mapa también hubo un ataque con drones a soldados rusos. Eso significa que ya llegaron al puente una vez. Pero aquí la defensa es principalmente con drones. En el lugar marcado con la chincheta verde, los rusos volvieron a lanzar bombas planeadoras. Por eso, aún se espera presencia ucraniana en el barrio occidental. Si miramos un poco más lejos, específicamente desde Siversk hacia Pokrovsk, aquí casi no vemos ningún cambio. En el último informe, que sigue siendo el anterior, esto debería estar en rojo claro, ya que casi no hay cambios. Las zonas aquí al este de Ri, esas podrían haber sido conquistadas por los rusos
hasta la vía del tren que se encuentra quizá. Aún me faltan 1 o 2 geolocalizaciones que hoy no pude revisar. No puedo trabajar algunos días, estudiar y al mismo tiempo geolocalizar yo solo cada fila de árboles. Por eso a veces dependo de la ayuda de otros y eso tarda un poco, pero no es tan grave. Aún así, somos de los más informados en el mundo de habla alemana sobre cualquier cambio. Los combates siguen intensos, especialmente en los 3 sectores amarillos del norte, y el cerco se cierra lenta pero seguro. Los rusos se acercan cada vez más y hay más geolocalizaciones en la zona amarilla, aunque no se confirma que se hayan quedado ahí. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas ucranianas describió la nueva situación en Pokrovsk en una entrevista y comentó puntos interesantes. Él señala que en este sector los rusos aumentaron sus tropas a 156,000 hombres. Eso sería casi el 20% de todos los soldados rusos en Ucrania. Sumando todas las ramas de las Fuerzas Armadas, aproximadamente 60,000, pueden considerarse como tropas de combate. El resto son, al menos en el papel, fuerzas de apoyo. Asimismo, informa que el sistema central ya fue implementado completamente y que fue posible una reestructuración del ejército durante una guerra en curso y, sobre todo, que fue exitosa. Con la reestructuración se busca reemplazar a los comandantes inexpertos que dirigían brigadas independientes e integrarlos nuevamente en una estructura superior, de modo que la interacción y la coordinación entre las subunidades sea más fluida. Rusia aumenta ataques con drones desde el aeropuerto ocupado de Donetsk. Aumenta el número de drones desplegados y llegan más rápido a sus zonas de operación. Imágenes satelitales muestran la expansión de la infraestructura local. Se observan hangares ampliados, 4 plataformas fijas y una pista de lanzamiento móvil. En total, actualmente hay alrededor de 10 hangares en los alrededores de la terminal destruida, lo que ha convertido el lugar en una base de drones completamente funcional. Zelensky prometió elecciones en 60 o 90 días tras un alto al fuego y Europa y Estados Unidos dan garantías de seguridad sólidas a Ucrania. Con esto responde directamente a la acusación de Trump de que se mantiene en el poder usando la guerra como pretexto. Constitucionalmente, la situación era y sigue siendo clara. La Constitución ucraniana prohíbe elecciones regulares durante el estado de guerra y extiende los mandatos del presidente y del parlamento hasta la finalización formal de la guerra. Así como en casi cualquier otro país del mundo, solo el parlamento elegido libremente puede decidir cualquier cambio a esto. En la práctica, la observación es tan importante como obvia. Unas elecciones libres y seguras, lógicamente, no se pueden llevar a cabo bajo bombardeos con cohetes. Políticamente, Zelensky deja la responsabilidad a las potencias garantes. Sin embargo, una garantía de seguridad avalada por el Congreso de Estados Unidos parece poco probable. Esto además elimina la narrativa de Trump y Putin sobre que Kiev bloquea elecciones por interés propio. Zelensky reitera su disposición cuando la seguridad y el marco legal lo permitan. Ahora la presión está en Washington y en las principales capitales europeas para ver si ofrecen más que promesas. Por cierto, las últimas 6 demandas para negociaciones de paz de Zelensky también fueron aceptadas por Estados Unidos, antes de que Rusia las rechazara nuevamente. Siempre es lo mismo. Estados Unidos propone una paz que considera totalmente los intereses de Rusia. La Unión Europea y Ucrania se oponen y reescriben el asunto. Estados Unidos lo observa y lo acepta. Se lo devuelven a Putin, pero lo rechaza porque no satisface sus demandas. Esto ha pasado 6 veces seguidas. En el Mar Negro, otro petrolero fue atacado por drones ucranianos. La flota fantasma pierde así otro barco que navegaba bajo el nombre de Dayan y se dirigía al puerto ruso de Novorossiysk. Como los otros petroleros atacados antes, este barco estaba vacío. En mi opinión, los ucranianos buscan evitar consecuencias de un derrame de petróleo. Si observamos los últimos ataques, incluido este, y los comparamos entre sí, notamos que a menudo atacan en la zona del timón y no cerca de los tanques. Aquí, como ejemplo ilustrativo, la imagen muestra un buque tanque de gas licuado, pero la estructura es igual. Los tanques están al frente del barco y los controles y la sala de máquinas bajo el puente. Por lo que veo, los ucranianos intentan simplemente dejar los barcos maniobrables y no hundirlos. Pero esas no son las únicas sanciones que parecen estar funcionando. En los Urales, empleados de una de las principales empresas de cobre, hierro y vanadio reportan meses
sin recibir salario. La situación es tan tensa que muchos trabajadores ni siquiera pueden costear el viaje de regreso a casa. Según Rostad, los atrasos salariales a nivel nacional ascendieron en octubre a un total de 2.100 millones de rublos. En total, en el transcurso de un año, el valor se ha triplicado. Al mismo tiempo, también aumentó casi al doble el número de quejas ante Rostrud por pagos atrasados o no realizados. En los primeros 11 meses, la autoridad recibió casi 26.000 solicitudes correspondientes. El ambiente es neutral, yo diría. Medios rusos informan que el teatro dramático en la ocupada Mariupol fue reconstruido y que se planea su inauguración antes de fin de año. Cabe recordar que el 16, en marzo de 2022, un ataque aéreo ruso a ese edificio mató a unas 600 civiles refugiados, a pesar de que la palabra niños estaba claramente marcada en la explanada frente al edificio. El ataque se llevó a cabo y el teatro fue destruido. Al final cometieron un crimen de guerra en esa plaza y luego construyeron un teatro encima. ¡Qué lugar tan macabro! Si uno se pone a pensar en sentarse en las filas del nuevo teatro allí, donde hace unos 3 años alrededor de 600 personas, incluidos muchos niños, fueron bombardeados. Rochelle ha confirmado que las cifras de entrega de sus vehículos Senator a Ucrania superan las 2.000 unidades, superando así claramente las 1.700 previamente anunciadas. Desde 2022, el fabricante canadiense es uno de los principales proveedores de vehículos para las fuerzas terrestres ucranianas. La familia de vehículos ya se utiliza para el transporte de tropas y heridos, en el suministro logístico bajo fuego y como plataforma de mando y sanitaria. Su importancia se basa en 3 factores: tiempos de producción cortos, un concepto de blindaje modular con blindaje adicional y soluciones de jaula contra drones, así como un ciclo de adaptación estrecho basado en la retroalimentación del frente. Recientemente también publicaron algunas grabaciones de combate en las que se pudo ver un impacto directo de un dron que el vehículo logró soportar. Aún así, el vehículo siguió funcionando y la tripulación regresó ilesa. Porque precisamente para eso se fabrican los vehículos occidentales. Por supuesto, la guerra también es rentable para estos fabricantes, ya que pueden incorporar conocimientos importantes en las nuevas versiones, que luego pueden ofrecer a otros socios. Un agradecimiento especial para los miembros del canal Algo Crew, a todos los suscriptores y, sobre todo, al Teniente Coronel Reneque. Y con eso, les agradezco por escuchar. No olviden suscribirse, dar like, comentar y hasta el próximo informe de situación.